Entonces, me está hablando con la boca ya relajado. Vamos a ver algunos otros videos más, a ver, de otro proceso. Y a ver qué nos muestra. ¿Ya? A ver este de acá. Una pregunta, Ian. Sí. ¿Todos los métodos de flotación siempre solo lo hacen salir, o sea, hacen que el material que se requiere lo hacen quedar en el fondo? No, depende. Si Depende del el material. material que vos querés recuperar es más liviano, es menos denso, entonces lo que importa es esto de acá, lo que La flota, espuma de arriba. espuma de arriba. Porque en el video que mostró ayer, ¿no ve? Creo que lo hacían quedar hacia abajo, ¿no ve? Y Es con que la este paletita era, lo bajaba. claro, generalmente es por eso que yo les decía, lo más pesado, Se va para dependiendo abajo. la diferencia de densidad entre el material que querés separar y el material que no es de interés. Por eso le decíamos ver otro video más para ver Flotación. qué La dice. concentración del mineral se realiza en celdas de flotación insuflando aire desde el fondo del recipiente. Bueno, este usa aire. Partículas de cobre que tienen características hidrofóbicas se adhieren a las burbujas de aire subiendo con ellas a la superficie, rebasando los canales que bordean la parte superior de las celdas. El material sin contenido de cobre decanta y sale por el fondo de las celdas y es depositado en tranques de relave. Junto con el mineral de cobre, se logra recuperar cierto porcentaje de molibdenita o sulfuro de molibdeno, el cual es un importante subproducto que se utiliza para la metalurgia del acero y otros usos, por lo que la gran parte del concentrado de cobre se somete a una segunda etapa de flotación diferencial. Bien, esto por lo menos vemos de que la parte que más interesa está en la espuma. Entonces esto implica de que el material de interés es menos denso que el que no, del que se desea separar, ¿no? Entonces, por eso es de que es un proceso que depende de la densidad. Bien, el problema de ayer que les decía, habla de la separación de la galena, ¿ya? Que está contenido en un 10% y el 90% es sílice. Pero si ustedes tuvieran 1000 toneladas de este mineral, entonces ustedes tuvieran el 10% de 1000 sería ¿cuánto? 100, ¿no es cierto? Y 900 sería de sílice. Pero de esos 100, nunca se va a recuperar totalmente todo. Entonces depende del rendimiento del equipo. Es decir, de que va a haber material de que al último no se va a recuperar, de tal manera de que lo que hemos escuchado el término de relave significa ver la forma de recuperar en ese material que tiene menos concentración del producto de interés, ver la forma de recuperar lo más que se pueda. Por eso es de que hemos visto en los videos de que estos equipos de flotación presentan 2 o 3 celdas, ¿ya? En este problema, yo les explicaba ayer, tuve que hacer un esquema así, porque como yo no conocía muy bien este proceso, entonces recién ahora viendo videos, todo eso más o menos ya me voy dando una idea, ¿no? De la forma en que se puede concebir un esquema para poder hacerlo didáctico. Digamos, aquí entra el material de alimentación con 10% de galena,
y el 90% de impureza, que es la sílice. Y entra un equipo que está al centro, que digamos acá en este texto se conoce como devastador. Ayer en la exposición esa se escuchaba un Remer, algo así. Bueno, esos son nombres que se dan en algunas plantas industriales, dependiendo hasta de los equipos, ¿no? Aquí se conoce como devastador, ¿ya? Es el equipo en el cual entra en su primera instancia el material que se desea separar y se dosifica. En este caso habla de una dosificación de agua. Posiblemente se pueda usar otras sustancias químicas, podría ser un ácido sulfúrico diluido, pero depende también porque si agregamos ácido sulfúrico, podría formarse sulfato de plomo. Entonces podrían haber reacciones y en este caso afectaría en sí al proceso por las reacciones químicas. Entonces, en este caso, ¿ya? Como dice acá, se tiene relaciones agua sólido, es decir, de que se agrega agua, ¿ya? Para la separación de la galena del dióxido de silicio. Bien, de aquí hay una adición de agua, ¿ya? Aquí hay una adición de agua. A ver. Que lo tengo separado acá, ¿ya? Lo tengo separado, esta parte del proceso lo tengo separado. Por ejemplo, yo acá podría haber hecho un esquema en la cual podría dibujar lo siguiente. Y lo voy a hacer porque facilite su entendimiento, ¿ya? Es decir, de que aquí, en este devastador, vamos a agregar agua. Bien. Un ratito. Bien. Establece el enunciado cuál es la relación líquido-sólido. Bien. Entonces, si nos vamos al enunciado, a ver dónde está. Aquí vamos a disminuir esto. Los datos proporcionados por el laboratorio indican que si la relación agua a sólido LS igual a 1.5 y un tiempo de contacto de 8 minutos en el devastador. O sea, más o menos aquí he hecho un esquema del devastador, ¿ya? En la cual se agrega una cantidad de material y hay un tiempo de contacto de 8 minutos y se agrega 1,5 veces más de lo que ingresó del material sólido de interés, ¿ya? Entonces, aquí en este esquema general que les decía a ustedes, acá tenemos una relación L de líquido, que es agua en este caso, líquido igual, bueno, vamos a hacer el esquemita. Bien, entonces en este devastador, si entra 100, ¿cuánto sería de agua acá?
¿Mm? 1.5. 1.5%. Muy bien. Eso es lo que debe comprenderse. ¿Ya? O sea, sería 1.5 litros. No, es una relación peso-peso. Si entra acá tonelada, tonelada. Si entra kilo, kilo. Si entra libra, libra. ¿Listo? Bien, entonces aquí por ejemplo es 1.5. Voy a poner la A porque ahí lo he abreviado como A, la alimentación en A minúscula. ¿Ya? Hasta ahí está comprendido, jóvenes. Ahora, aquí habíamos visto de que en la imagen vimos de que hay un equipo que va haciendo la separación de la parte espumosa. Esa parte espumosa se alimenta a este otro equipo. ¿Ya? Al recuperador. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Sí o ti? Sí, ya, pues, por lo menos. Ya. Un ratito. Vamos a hacer más pintudito con tu dibujito. ¿Ven? Un ratito. Esto de acá. Ya, hasta eso va entrando Rubén. Bien. Y aquí. A ver. Más o menos. Ahora ti. Bien. ¿Una idea de lo que estoy haciendo? La La paletita pues, que va botando al recuperador. Exactamente, eso quiero hacer. Muy bien. Esa paletita la vamos a dibujar, ¿no? Para que se vaya viendo más pintudo nuestro esquema, ¿no? Acá. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la paletita. Se va girando y va botando la espuma acá al recuperador. Y veamos qué más dice el enunciado. Bueno, el tiempo de contacto, después les voy a explicar que, bueno, ya les expliqué ayer, es importante, ¿no? Y una relación líquido-sólido durante 5 minutos en el recuperador. O sea, aquí es el recuperador. ¿Ya? Entonces igual, ahí también hay otra paletita que solamente debe enviar a un tanque de almacenamiento o directamente eliminarse si ya está agotada ¿no? Bien. Entonces, Ahí igual le echa agua, Inge. también se echa agua también, ¿ya? Ahorita vamos a hacer el esquema de entrada del agua. También se agrega agua, ¿ya? Bien. Este de acá. Este. Y esta flechita. Bien. Entonces ahora ya está más claro, ¿no es cierto? En este esquema, ¿ya? De que al devastador y al recuperador se agrega agua en proporciones que están en el enunciado, donde vamos a ver acá, a eso lo emitimos a Fajardo. Bueno, vamos a ver cuál es la relación, ¿listo?
La relación es 1:4, creo. A ver. Es 1:4, sí. Entonces aquí es menos cantidad de agua. ¿Ya? 1:4 de qué, pero sería jóvenes. De la cantidad que entra. Me dijo que era masa, así que si son kilogramos, tienen que ser kilogramos. Ya, pero sería de C. ¿Ya? Fíjense, lo que entra acá es C. Entonces yo debo proporcionar 1.4 veces lo que está ingresando acá. ¿Está claro ahora, no es cierto? Ah, sí, 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 sí. Bien, jóvenes. Ahora nos vamos a cómo se resuelve este problema. Bien, la alimentación. A ver, la instalación dice, ha de tratar 500 toneladas de mineral en 24 horas. Bien, entonces, aquí colocamos 500 toneladas en 24 horas. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos que el mineral tiene 10% de galena. El 90% es de dióxido de silicio. El tiempo de operación en el devastador ya es de 8 minutos. Acá. La relación de agua sólido, líquido sólido, 1.5. 1.5. Muy bien. Ahorita vamos a aumentarle acá para que se vea. Bueno, no quiere verse ahí. Listo. Tiempo de operación en el recuperador, ¿cuánto es? Es menos 4 tiempo. minutos. 4 minutos, creo. 4 minutos. Y la relación agua sólido, 1.4. ¿Está bien, jóvenes, hasta ahí? Bien. Listo. Entonces, si yo quiero de que esto, digamos, se vea ante cambios que yo pueda hacer acá, tranquilamente o sea, lo anexo, ¿no? Pero vamos a ver después. No quiero perder tiempo ahí. Estos son datos de laboratorio. ¿Ya? La alimentación. Un ratito, por favor. ¿Ya? Voy a entrar al Word. ¿Dónde está el Word? Bueno, no hay el Word. Un ratito. Un ratito, jóvenes. ¿Dónde está el Word? En música, copy, y lo volví a cerrar. Estamos hablando de rotación, ¿no? Rotación, vaya, sí. Acá está. Ahora sí. Bien, por si un caso, se van a fijar si este material está en la maleta didáctica. Si no estuviera, lo voy a subir.
pero les recomiendo, porfa, que me avisen, ¿ya? Bien, vamos a ver esto. Oh. A ver. Ahora sí. ¿Están viendo el Word, jóvenes? Sí, güey. Ya. Ujú. Bueno, esto es el problema ya resuelto en Word. Bueno, quería ver los datos del laboratorio, pero no está. ¿Ya? Entonces lo vamos a resolver de acuerdo a los datos que tenemos ahí. Bien, entonces tenemos acá, ¿no? De que tiene una concentración de sulfuro de plomo del 10%. Entonces, esto es de... Ah, ya. Estos serían los datos de laboratorio que nos dice de que concentrado, ya, el concentrado B, que está acá en el esquema, y vamos a ir viendo que es B, ¿ya? A es la alimentación, ¿listo? B es el concentrado, es decir, lo que prácticamente se recuperó de esta masa que ingresa al equipo. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, cuando ustedes escuchen concentrado, ya saben de que el concentrado está referido a lo que se recuperó. Es decir, de 100 kilos de material que entró al equipo de flotación, se recuperaron casi 14 kilos. De la cantidad de sulfuro de plomo que tenía estos 100 kilos, que son 10, ya en el concentrado, en el producto de interés, ya se recuperó 4.18 de un retingo, aquí hay un error, 9.74 de sulfuro de plomo, este es de dióxido de silicio. Es un error de taipeo. Bien. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? Fíjense, aquí hay 10, ¿no ven? De sulfuro de plomo en estos 100. Y ustedes de los 100 solamente recuperaron casi 14. De los 14, de estos 10 recuperaron 9.74. Entonces la suma de ambos suma estos 13 y determinando cuál es la composición del concentrado que se recuperó, básicamente contiene el 70% de esto, el sulfuro de plomo. Entonces se recuperó bien porque de 10 kilos, lo único que se perdió fue 10 menos 9.74 es la masa de sulfuro de plomo que sale en este sistema acá como E, ya, del recuperador. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Eso es lo más complicadito entender, porque ustedes ven hartas rayitas y todo ello, ¿no? Entonces, volvemos de nuevo acá. Dice, de los datos del laboratorio, dice, ¿no? La alimentación tiene 10 de sulfuro de plomo y 90% de dióxido de silicio. El material que se recuperó de la alimentación a ese sistema
El concentrado tiene 70% de sulfuro de plomo y el 30% es esto. Luego dice en las colas de la devastadora. Esto se recicla, ya hace un relave, como quien dice, tiene 2% de sulfuro de plomo y el 98% es de dióxido de silicio. Entonces son los porcentajes que da en los valores de entrada y salida en cada uno de los equipos que conforman este sistema. A ver dónde está el equipo, acá. Bien, digamos, este es el concentrado. Acá es lo que pasa a este lado. De aquí es lo que se recupera, se vuelve a hacer un circuito, ¿ya? Bingo, please. Acá se hace un circuito que está relacionado a que el recuperador, antes de que se agote, digamos, el producto que se obtiene acá, se realimenta al devastador, ¿ya? Para ver la forma de recuperar lo más que se pueda de esta cantidad de que ingresa nuevamente al devastador mezclándose con alimentación, ¿ya? Entonces, A es alimentación, B es el producto concentrado que se obtiene en el proceso y que es de interés. C es lo que flota por la parte superior hacia el recuperador conteniendo una cantidad de sulfuro de plomo. Acá, una vez que se agotó, sostiene una salida, podemos decir, de material con cobre en sulfuro de plomo. Aquí viene a ser lo que nuevamente se conoce como relave, se recicla nuevamente para recuperar más que todo el sulfuro de plomo que está en menos concentración, pero que aún está acá en esta fase. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Sí, creo que se entendió. Sí, vamos. Ya. Entonces, fíjense de esos datos de laboratorio en C, por ejemplo. Nos dice de que lo que pasa al recuperador, esa masa C, tiene 2% de sulfuro de plomo, ¿ya? Y un 98% de dióxido de silicio. Esta masa agotada, ¿ya? Esa masa agotada también es del enunciado, nos dice de que la concentración es insignificante en sulfuro de plomo porque se recuperó lo más que se pudo en el devastador y en la afinadora, ¿ya? Aunque la afinadora ya básicamente viene a ser el material rico en sulfuro de plomo obtenido en el equipo de devastador. Bien, y esto de acá nos dice de que lo que se recircula nuevamente al devastador tiene 11% de sulfuro de plomo y 89% de dióxido de silicio. Bien, eso es lo que debe entenderse, ¿ya? Entonces, fíjense, acá, esto es lo que tenemos, ¿ya? Es decir, entra material, lo que sale concentrado de acá. ¿Y por qué se recupera por abajo? Alguien puede decir, ¿por qué por acá se envía a la afinadora? ¿Por qué? Por el peso, se supone. Ya, porque es más La pesado. espuma lo que no sirve sale para arriba y lo que sí sirve se va quedando abajo y por eso va pasando hacia abajo.
Exactamente, o sea, lo que nos interesa acá es el sulfuro de plomo que tiene mayor densidad. Pero si fuera el dióxido de silicio que se le quiere recuperar, ¿cómo sería? Tendría que alimentar por arriba directa. O sea, digamos, lo que nos interesaría en este caso es C, y el producto de interés sería E, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el dióxido de silicio es menos pesado, entonces va a formar parte en esa espuma que hemos visto en las fotografías y en el video. Pero en este caso, el sulfuro de plomo, la galena, es más pesada, entonces esto es digamos, el concentrado, como dice acá, lo que ha permitido, ¿ya? En este caso, extraerse de esta mezcla en el devastador y de los 100 que entró, casi se recupera 14, ¿ya? Lo otro fluye hacia acá. Y así sucesivamente. Pero así como está, querer hacer un balance en masa, yo creo que muy difícilmente lo voy a poder hacer. Entonces, aquí en termodinámica, ustedes han visto el concepto de sistema. Entonces, yo lo que voy a hacer para facilitar su comprensión, hago aplicando en este caso, una superficie de control. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que atraviesa en este sistema? ¿Y qué es lo que sale? Está entrando la alimentación, está saliendo el concentrado y están saliendo los residuos, podemos decir. ¿Está claro usted, jóvenes? Entonces, Sí. gracias. Si aplicamos un balance en masa, ¿cuáles son las entradas y cuáles serían las salidas? ¿Cómo sería, jóvenes? Acuérdense de los balances en masa. Lo que entra, la ecuación de continuidad. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Cómo sería acá? ¿A qué sería igual? A, B más E. AB, A igual a B más B, E. ¿No es cierto? ¿Está clarito ahora? Ya. sí, sí. Entonces, fíjense. Y el primer balance sería A es igual a B más E. ¿Cuánto es A? 100. ¿Cuánto es B y cuánto es E? No sabemos porque yo aquí ya lo determiné. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Debo aplicar un balance parcial con respecto a un componente clave. En este caso ustedes pueden elegir el sulfuro de plomo o la galena, o por decirlo, o el dióxido de silicio. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, ese sería el primer balance parcial. ¿Ya? Es lo que acá les digo, ¿eh? A es igual a B más E. Se toma como base de cálculo 100 kilos. ¿Ya? Aunque yo también puedo hacerlo de forma directa con respecto a lo que se va a alimentar al día, trabajando las 24 horas. Pero tomemos como base de cálculo 100. ¿Está claro, estáis jóvenes? Entonces, acá, explicando hace rato, les decía A es igual a B más E, pero estamos tomando como base de cálculo A igual a 100. Entonces, 100 es igual a B más E, es la ecuación 1. Hasta aquí, ¿está claro, jóvenes? Me hizo calor, Sí, sí, se está entendiendo por mi parte. Melissa Barbosa, ¿se comprendió? Van a disculpar, jóvenes, mucho calor. Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, ¿por qué aplico el balance parcial con respecto a cualquiera de los componentes? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo dijo? ¿Por qué aplico el balance parcial? Estoy aplicando esto. ¿Para qué aplico si ya apliqué acá el balance total? ¿Para qué aplico el balance parcial? Esto es algo que nunca deben olvidarse.
porque tenemos tres variables. A, que es la alimentación, B, que es el concentrado, y E es lo que es el mineral agotado. Yo voy a aplicar un balance parcial porque eso me va a permitir establecer dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso es lo que ocurre. Entonces, X sub A es la fracción del componente clave en la alimentación. X sub B es la fracción en masa del componente clave que existe en el concentrado. Y X sub E es el componente clave, ¿ya?, que existe en el producto agotado. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Y de dónde saco estos valores? Del análisis de laboratorio, ¿no es cierto? Nos vamos acá a los datos del problema, ¿ya? Y nos dice que en la alimentación hay 10% de sulfuro de plomo. En el concentrado de sulfuro de plomo hay 70%. Y en las colas finales, que es el producto agotado, hay 0,3 de sulfuro de plomo. Es decir, de que yo puedo tomar como componente clave este de acá, o también si ustedes quieren tomar este. Pero para nosotros, como nos interesa saber lo del sulfuro de plomo, tomemos como componente clave este sulfuro de plomo, ¿ya? Bien, tomamos este es la alimentación, 10%, en el concentrado del 70%, y en las colas finales el 0,3. Entonces, X sub A es 10 entre 100 es 0,1. Acá 0,7 y acá es 0,03 porque estamos dividiendo entre 100. Entonces, fíjense aquí, introduciendo el 10% dividido entre 100, multiplicado por A, que son las 100 toneladas o kilos como componente base. Y acá hay que subir el 70 y este es el 0,03. Entonces, aquí establecemos la segunda ecuación. 10 por 100 nos va a dar 10, 0,10 por decir, y obtenemos esta ecuación. Entonces aquí tenemos dos incógnitas y acá también tenemos dos incógnitas, ¿no? Entonces de aquí despejamos una de ellas, despejamos B, y B es igual a 100 menos E, es esto de acá. Lo introduzco aquí. Bueno, jóvenes, me va a ganar el tiempo. Reingresamos. En 2 minutos volvemos, ¿ya?